Hola Chile presenta El Cómo de Afife Docmac, auspiciado por Intime. Con aplausos saludamos a la gran Afife Docmac, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Afife querida? Buenas tardes. Muy bien, mi querido Edu, mi querida Julio, les mando un beso grande y partimos la semana, bueno, en realidad la semana partió ayer, pero laboralmente partimos con todo hoy día junto a Intime, por supuesto, y siempre invitando a todas nuestras amigas y amigos a visitar www.intime.cl porque se vienen los Blacks. Hay packs espectaculares desde 2.990 pesos, de colales, pantaletas, tangas, calzones, tenemos sostenes desde 5.990. Mira, yo no quiero hablar más porque hoy día tenemos el lujo de tener a nuestro querido gerente de marketing en un contacto vía Zoom, Cristian Aymoni, que quiero que nos explique por qué se volvieron locos en Intime con los Black, Cristian. ¿Qué tal? Así es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en el estudio? Hola, Cristian. Hola, Eduardo. Hola, Julita. ¿Cómo están? Muy contentos porque efectivamente en Intime estamos fascinados con esta promoción, con estos productos, y decirles que el negro, tal como decía Fife, es un color que está siempre en el closet, en el armario de todas nuestras clientas, ya sea en verano, sea en invierno. Es un color que inspira formalidad, pero también que inspira belleza, ¿verdad? Que acompaña en todo el periodo de año. Y también decirles que es un color que es fácil de combinar, que es bastante femenino. Ustedes, por ejemplo, acá, me encantan los productos. Acá, por ejemplo, tenemos este bikini que es control, también que es muy bueno, pero si tú quieres, por ejemplo, igual de repente alguna pantaleta, esta pantaleta que es muy buena, pero tiene, si ustedes se dan cuenta, un pequeño toque femenino con encaje. Entonces igual nos ayuda. O también la mezcla, por ejemplo, como este peto, que sobre todo para épocas de cuarentena, que la mujer tiene que estar muy cómoda en su casa. Claro. Todas me dicen, oye, pucha, ¿qué podemos usar en la casa? Este peto es formidable, pero también, si ustedes se dan cuenta, en la parte, ¿no es cierto?, de atrás tiene un pequeño diseño con encaje. Entonces eso ayuda a que sea un producto cómodo, que sea un producto de verdad femenino y a la vez que tenga, ¿no es cierto?, esta cosa como confort. Así que la verdad que la pega mucho, y sobre todo que es precio muy bueno, que solo es 2.990. Así que estamos muy contentos. Así que no se lo pueden perder. Visiten nuestro sitio www.intime.cl y ahí pueden comprar todas las cosas que tengamos nosotros en pack desde 2.990. Eso, y tal como tú dices, el negro sigue siendo uno de los colores preferidos de las chilenas, que parecemos que no, pero seguimos siendo conservadoras. Blanco y negro en todas las encuestas dicen que son los colores preferidos. Gracias, Cristian, querido. Un abrazo, entonces, que estén muy bien. Chao, Cristian. Gracias por este contacto. Listo, chao. Chao. Oye, Juli, Edu, aprovechando el contacto con Cristian, quiero también invitar a la gente a seguir el Instagram de Intime, que es @IntimeChile. ¿Por qué llamo a las redes sociales? ¿Por qué invito a seguir las redes sociales de Intime? Porque fíjate, Juli, Edu, ahí está de hecho el Instagram de Intime en pantalla. Hoy, 30 de junio, desde el año 2010, se celebra de alguna manera el Día Internacional de las Redes Sociales. Hay más de 90 países que efectivamente lo festejan, entre comillas, más de 1.300 ciudades que se suman a esta celebración. Y por eso hoy tengo realmente el honor, la satisfacción de tener un tremendo invitado, ni más ni menos que el presidente de la Fundación País Digital, con quien vamos a hablar un poco sobre este tema, Pelayo Covarrubia. Bienvenido, Pelayo, a nuestro Hola Chile. Oiga, pero muchas gracias, qué honor la tremenda introducción que me hace. Pero usted se la merece, pues. Aquí conversando. Muchas gracias. Oye, está la Julita también teletrabajando y Eduardo en el estudio. Yo quiero entrar al tema porque esto es fascinante, pero tú que estás inserto en el detalle de la temática, ¿cómo crees tú que los chilenos hemos enfrentado el uso de las redes sociales? Bueno, hola a todos, hola Julita, muchas gracias por la invitación. Hola, la verdad que exponencialmente creciendo. O sea, cada año las ocupamos más. Estamos celebrando quizá esta celebración que se inventó no hace mucho tiempo atrás, es una celebración que tiene 10 años. No nos olvidemos recién que el Nokia, ¿se acuerdan del Nokia? Muchos de ustedes quizás están acordándose de los botones del Nokia. Bueno, el Nokia tenía más del 90% de participación de mercado. BlackBerry tenía otra cuando iPhone sale con su primero por ahí por el año 2007. O sea, estamos hablando de recién 10 años de los smartphones como los conocemos y nos parece que toda la vida los teléfonos fueron así. No eran así. Y naturalmente cuando salen los smartphones viene toda esa lógica de las redes sociales que conocemos hoy día, que han ido también, ojo, cambiando mucho en el tiempo. En esta década
Algunos tiempos fue Facebook primero, hoy día Instagram es primero, luego fueron apareciendo otras redes, Twitter, LinkedIn en el ámbito más laboral. Entonces también nosotros como población fuimos ocupando la tecnología de manera distinta. Claro. Y fuimos pasando, en un minuto no se olviden de los tablets, pasamos del computador, ¿se acuerdan esa torre grande que había? Mucho más a los notebooks y después a los tablets y después al teléfono. Y producto de esta pandemia, la pandemia social que nos está desafiando como mundo y como sociedad, hemos tenido un laboratorio digital que nunca antes habíamos tenido. ¿Cuál fue el resultado? Hoy día la sociedad completa, los 7.500 millones de personas en el mundo, se volcaron al mundo digital como nunca antes lo habían hecho, ya sea a partir de la telemedicina, la teleasistencia, la educación a distancia, el teletrabajo, como lo estamos haciendo quizás nosotros ahora. Y por tanto, a partir de ese desarrollo, del desarrollo COVID, por así conversarlo, hemos visto también cómo ha cambiado el uso de las redes sociales. ¿Dónde se produjo el gran cambio hoy, para hacerlo más, situarlo en el tiempo presente? Es que pasamos de un consumo más móvil a un consumo más fijo. Eso es lo primero. Es decir, hoy día estamos consumiendo más desde la web que desde las apps. Es decir, el teléfono bajó. Ahora, el consumo que traíamos en el teléfono era totalmente disparado con respecto al consumo que teníamos en las web. Para darle un ejemplo, a fines del año pasado nosotros pasamos como ciudadanos más o menos 6 horas conectados a una pantalla, de las cuales 2,1 horas estaban conectados a un PC y 3,3 horas estábamos conectados a un teléfono. Perfecto. De esas 3,3 horas conectados a un teléfono, la pregunta que ustedes podrían hacer es ¿cuántos en YouTube? Eso. ¿Cuántos en Instagram? Claro. ¿Cuántos en LinkedIn? ¿Cuántos en Twitter? ¿Cuántos en Facebook? Es decir, nuestro espacio productivo lo usamos desde el punto de vista redes sociales o desde el punto de vista productivo. Si quieres, seguimos conversando de eso. Oye, Pelayo, pero hay, así como para el común de la gente que hoy nos está viendo a lo largo de todo Chile, ¿qué uno puede esperar de las redes sociales? ¿Las redes sociales transmiten realidad o no? ¿O al final nosotros traspasamos a través de nuestras redes sociales un mundo de fantasía que no es tan real? Me gustaría indagar un poco en eso. Qué gran pregunta, Fife. Y esto es naturalmente el reemplazo. Y mira, Facebook hizo un análisis muy interesante respecto a lo que tú acabas de plantear. Porque sin duda no nos olvidemos que las redes sociales están filtradas y están filtradas por nosotros mismos. Nosotros filtramos, ese es el origen del concepto red social. Este es un club. Y es un club al cual yo filtro los pensamientos y los algoritmos de los cuales yo quiero escuchar. Por tanto, yo acepto a amigos que piensen más o menos parecido a mí, por eso se llama red social, y empiezo a buscar gente que de alguna manera está en mi mismo entorno. Y eso distorsiona 100% todo. Las redes sociales, y esto hay que mirarlo en las curvas de Gauss, habitualmente se van hacia los extremos. Y este ejemplo que hizo Facebook de dejar un algoritmo funcionando solo fue muy interesante. No sé si ustedes saben que finalmente Facebook lo bajó. ¿Por qué? ¿Cuál fue el resultado? Se fue a tal nivel de polarización y extremo que no permitió la conversación. Y los seres humanos conversamos de manera distinta, y es por eso es que las redes sociales tienden a ser naturalmente mucho más polarizadas que la vida real, y no son, por lo tanto, un filtro correcto para poder determinar qué está pasando en la sociedad. Lo que yo quiero opinar muchas veces en una red social es un concepto que no lo he profundizado, es una simple opinión. El otro la toma, y ojo acá, no siempre entiende lo que yo quise decir, porque es muy difícil entender en pocos caracteres o sin una expresión, es una imagen. La misma gente que nos está viendo hoy día a través de la televisión no tiene el sentimiento de lo que yo estoy tratando de traspasar. Por tanto, hay que tener mucho cuidado y educarse mucho en el uso de las redes sociales. Por eso tú como experto, Pelayo, a mí me gustaría que le dieras un consejo a la población en general, porque yo siento que entonces, tomando lo que tú dices, no es responsable querer informarse objetivamente, por ejemplo, del acontecer nacional e internacional a través de las redes sociales, porque eso siempre va a ser una realidad distorsionada. Ya hemos visto los fake news como están apareciendo por distintas partes. No es nada más que el reflejo de la humanidad. Por eso es que la historia ha mostrado que canales serios como ustedes son capaces de entender una noticia, analizarla para después sacarla. Naturalmente esto nos estamos como sociedad encontrando. La información tiende a ser un conjunto de distintas variables que yo estoy encontrando desde distintos lados, pero que tengo que buscarla muy en profundidad. No solo informar una parte de la información. Cuando yo leo pocos caracteres, lo que habitualmente estoy haciendo es que corté la información y saqué un pedacito. Esa no es la información completa. Por tanto, tenemos que aprender a usar las redes sociales para aquello que son buenas. Porque las redes sociales, y esto desde el País Digital lo venimos empujando con mucha fuerza,
Cuando hablamos de la adopción tecnológica, cuando hablamos de la adopción digital, del ser capaz de hacer esto que estamos haciendo ahora, trabajando a teledistancia, las redes sociales son un instrumento, pero hay que entender el origen de este instrumento. El instrumento puede ser bien utilizado o puede ser mal utilizado. Como bien dices tú, hoy día estamos celebrando años de, no se olviden, la película de la red social, Facebook, en una universidad, para un grupo de amigos, para comentar entre ellos respecto a un punto. Cuando yo a eso le agrego entes culturales totalmente diversos y le agrego 7.500 millones de personas conectadas, el concepto de red social ya cambió. Por tanto, tiene otros objetivos distintos a los que yo tuve en el origen. Yo te quiero preguntar cuáles son las redes más usadas en Chile, pero la Juli y Edu también tienen una pregunta, Pelayo. Sí. No, es que la Juli, algo alcancé a escucharle que habló de la redacción, de cómo escribimos a través de la red social, por ejemplo, a través de WhatsApp. A veces uno quiere decir una cosa, lo escribe y el otro entiende algo completamente distinto. Menos mal que existen los... Ya, pues, Eduardo. Pero es verdad, sí, es verdad, Juli. Menos mal que existen los emojis. Entonces uno, por último, le puede dar como, como una cierta emoción o sentimiento a la palabra. Entonces el otro como que logra entender que, me lo está escribiendo en buena, o me lo está escribiendo enojado o en mala, ¿o no, Julia? Eso es fundamental. Que yo me mandé un ranazo más o menos. ¿Por qué? A ver, cuenta, Juli, cuenta. Ya estamos acá. Por eso, por la redacción. Que no, porque me va a retar la jefa. No, porque la jefa me hizo una pregunta y yo contesté dos cosas en la misma pregunta, pero no puse un punto aparte. Entonces la jefa entendió otra cosa y que estaba bien. Que estaba bien lo que había entendido. Porque yo no puse el punto aparte. Y casi me echan. Claro, la manera de redactar es importante. A la pregunta que nos hacía Fefi y al comentario de ustedes, déjenme fondo señalar un tema que es importante. Primero, pasamos muchas horas del día en las redes sociales. Claro. Pero ojo, pasamos en las redes sociales que a mí me interesan. Se segmentan primero por edad. Hay algunos jóvenes que ocupan más Instagram, que hoy día es la red más ocupada. Hay otros que ocupan más Twitter, probablemente los adultos jóvenes. Otros que ocupan más el área laboral, LinkedIn. Cada uno en el segmento y en la red que a él le interesa. Muchos que se mueven por WhatsApp, etc. Entonces, lo primero es, pasamos muchas horas. 2, nos vamos a aquella red que a nosotros, por nuestros intereses, nos interesa. Y no te olvides que hay detrás de estas también muchos robots, bots, que están influyendo de tal manera de entregarte a ti el mensaje que tú estás buscando. Les doy un ejemplo. El algoritmo de una red social funciona que si yo me quedo pegado mirando más de 3 segundos una cierta noticia, tú fíjate en tu red social propia, esa red social va a repetir probablemente aquello que te gustó. Entonces, así funciona la matemática que hay detrás de la red social. Y ahora te empiezo a entregar todo aquello que a ti te gusta. A partir de que te entrego lo que a ti te gusta, tú te empiezas de alguna manera a retroalimentar positivamente de aquello de lo cual tú ya definiste un modelo. Te entrego el mensaje que tú quieres, te lo vuelvo a repetir, te lo busco por distintas partes del mundo y te junto con todos aquellos que piensan idéntico igual que tú. Y por tanto tú crees, el mundo piensa igual que yo en esto. Y luego haces una encuesta y la encuesta dice exactamente lo contrario. Y tú reaccionas como diciendo, pero ¿cómo va a decir lo contrario si todo el mundo piensa igual que yo? No, señor. El algoritmo estuvo definido para entregarte a ti lo que tú querías escuchar y de la manera que querías escuchar. Entonces, cuando yo miro al mundo joven, y por eso le digo a los papás siempre, retrasen lo más que puedan el uso de las redes sociales en los niños chicos hasta que tengan una cierta edad que les permita a ellos administrar con cautela y con seguridad este tremendo auto que tú le estás pasando cuando le pasas un celular. Un smartphone hoy día es no se olviden que tiene mucho más información de lo que nos permitió llegar a la luna en el año 69. Entonces, primero, entregarlo con responsabilidad. 2, papás, enseñar a usar las redes sociales es fundamental. Que ustedes vayan viendo. Yo les doy un ejemplo simpático. Pónganse en su casa que nos están escuchando y tomen cualquiera. Tomen Twitter o tomen Facebook y pongan el suyo y el de su hija o el de su hijo y comparen lo que ellos ven. Pasen los deditos y comparen. Se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Exactamente. Las diferencias de información son infinitas. ¿Por qué? Porque el algoritmo fue capaz de enseñarle y tomar lo que tu hijo o tu hija quería escuchar y se lo repite y se lo repite versus el adulto. Afife, tienes que traer a Pelayo nuevamente porque la verdad es que es un tremendo aporte, un súper buen consejo para los papás que nos están viendo esta tarde. Ya lo comprometí
perdona Edu, ya lo comprometí Bien. para la próxima semana porque es un temazo. Sí. Tenemos que hablar con él también de las desigualdades del acceso a internet y de cómo los papás nos podemos educar en esto que él estaba señalando. ¿Les parece? Feliz, encantado, Pelayo, cuando quieras. Oiga, muchas Pelayo, gracias ha sido un honor. invitación. Un gusto conversar con usted. A ver si podemos seguir más adelante. Feliz. Nos vemos. Pasaste, ha sido un honor, te pasaste. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, Pelayo. Chao. Querida Qué temazo, Fife, ¿ah? aplausos. Hola Chile presentó El Cómo de Afife Docmac, auspiciado por Intime.